Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de la situación financiera, de la situación económica que actualmente vive nuestro país, que tanto se ha avanzado en los procesos de socialización de iniciativas que podría conocer el Congreso Nacional en los próximos días. Está con nosotros el secretario de Estado en los despachos de Desarrollo Económico, don Pedro Barquero III. Buenas noches. Un gusto saludarte, Chendo. Buenas noches y un gusto de saludar también al pueblo hondureño a través del banquillo. Bueno, ¿cómo han estado estos últimos días? ¿Navega ya en aguas tranquilas o sigue en la turbulencia? Mira, en realidad es que en el gobierno se navega siempre en aguas turbulentas. Es bastante complicada la función pública, pero es interesante. O sea, yo creo que es una buena oportunidad realmente tener la experiencia y el honor de servirle al pueblo hondureño en algún momento, en alguna etapa de la vida. Yo realmente que estoy contento de poderlo hacer. Llevo un año y espero pues que las cosas que estamos haciendo desde esa secretaría pues rindan frutos positivos para la población. ¿Qué es lo más difícil que le ha tocado vivir en estos 14 meses? Que no se lo esperó así porque usted ha sido hombre de empresa privada, el sector privado es más dinámico, los procesos son más efectivos, no hay que andar dando tantas vueltas y los cumplimientos son puntuales. Y ese precisamente es el problema, que uno en el sector privado pues la cuestión es mucho más rápida, mucho más eficiente, porque ahí no ocupas andar consensuando. Vos en una empresa simplemente tomás una decisión y lo haces y punto. Pero en el gobierno se necesita mucha negociación, se necesitan muchos acuerdos, se necesitan muchos consensos para poder sacar adelante las políticas públicas. Una sola persona difícilmente tiene la autoridad necesaria o suficiente como para poder implementar las políticas públicas sin andar buscando aliados. Entonces esa es la parte complicada, que se tienen que buscar aliados, se tienen que buscar apoyo dentro y fuera del gobierno para poder hacer realidad las políticas públicas. ¿Qué le preguntaba? ¿Qué es lo más difícil que le ha tocado llevar en estos tiempos? Mira, en general todo tiene el mismo nivel de complicación, precisamente por cómo está diseñado el gobierno en cuanto a estructura y en cuanto a procesos y en cuanto a leyes y procedimientos. Nuevamente, en una empresa uno simplemente toma una decisión y ejecuta, pero claro, en una empresa la consecuencia solo la vive uno de dueño y obviamente los trabajadores, pero ya tomar decisiones en un país, las consecuencias las vivimos 9 millones de hondureños. Entonces, esa estructura y esos controles y esas leyes y esos procesos están hechos con el fin de evitar que tomes malas decisiones, pero también te atrasan las buenas decisiones. Entonces, como todo en la vida, tiene su parte buena y su parte mala. Si se pudiera hacer todo con mayor libertad, entonces también las malas decisiones pasarían mucho más rápido y sufriría también el pueblo hondureño. ¿Qué cambios con la experiencia de la vida privada se deben poner en práctica para tener procesos más efectivos? Y que desde luego no se debe esperar que si hoy se plantea, mañana estén, pero ir en ese proceso de avance que no nos retrase como país. Bueno, de hecho ya estamos trabajando en eso. Mira, el año pasado, en mayo, iniciamos el proyecto de simplificación administrativa en la Secretaría de Desarrollo Económico. En mayo del año pasado nosotros teníamos una sistematización de 12% en la Secretaría. Para cierre del año pasado, en diciembre, ya la teníamos en 60% y para mediados de este año, ya como por julio, la vamos a tener al 100%. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Hemos estado agarrando todos los procesos, se simplifican los procesos y luego se sistematizan, o sea que se pueden hacer ahora por internet con una computadora independientemente de que estés en Tegucigalpa, en San Pedro Sula o en cualquier parte del mundo. Y a finales del año pasado también la presidenta nos aprobó ir más allá de la Secretaría de Desarrollo Económico y nos aprobó el proyecto completo de la Ventanilla Única de Inversiones, que eso es agarrar todas las instituciones del sector público que tienen procesos en donde se involucra la empresa privada y sistematizarlo también. Entonces, lo que estamos haciendo en la Secretaría, ahora lo vamos a hacer a nivel de gobierno. A nivel de gobierno, el proyecto se llama República Digital, que involucra todo. Y de esa República Digital se desprenden dos subproyectos, por así llamarlos, que es la parte social y la parte económica. Al final de cuentas, en más o menos unos 2 años y medio, vamos a terminar ese proyecto y en ese momento yo te voy a poder decir que realmente va a haber un cambio sustancial para la forma de relacionarse el gobierno con los ciudadanos y específicamente en el proyecto que me toca colaborar entre el gobierno y la empresa privada. Y cuando se ve hacia 2 años y medio implementando estas nuevas políticas,
¿Siente que usted lo va a inaugurar? No tengo ni idea. La verdad es que uno en la función pública, en el Ejecutivo, uno está siempre a disposición de la presidenta. O sea, en cualquier momento la presidenta puede decidir que uno le sirve más en otra posición o que uno ya no es la persona idónea en esa posición. Y todo puede cambiar de un momento a otro, ¿verdad? Pero obviamente uno tiene que trabajar todos los días en función del corto, mediano y largo plazo. Y no solo porque la función de uno es de corto plazo, no solo por eso trabajar el corto plazo. Hay que trabajar las cosas también, aunque uno no las va a inaugurar. O sea, probablemente yo en 2 años y medio no sea la persona que va a estar ahí inaugurando ese proyecto, pero es importante empezarlo y es importante avanzarlo lo más que se pueda. Hoy Pedro ha sentido el respaldo, por lo menos, de la cabeza de gobierno, sí, que las políticas que usted está implementando gozan de la satisfacción de ella. Mira, yo he tenido el respaldo de la presidenta al 100%. De hecho, no sé si te acordás, pero el año pasado, en mayo, pasamos una ley para beneficiar a las micro y pequeñas empresas. Esa ley era una ley que se le daba beneficios fiscales a las micro y pequeñas empresas por 2 años y medio al 100% y por 2 años y medio más al 50%. O sea, exoneraciones por 5 años para las pequeñas empresas. Fue un proyecto que la presidenta apoyó y lo envió al Congreso y el Congreso también pues, lo apoyó y lo aprobó. Después está el proyecto de simplificación administrativa que te estoy comentando. La presidenta también nos dio el apoyo, y no solo el apoyo, el dinero, porque para eso se necesita una buena cantidad de dinero. Son varios millones que cuesta ese proyecto, y nuevamente la presidenta nos apoyó, nos dio el dinero y lo estamos trabajando con el PNUD. El PNUD es quien está ejecutando los fondos. Por otro lado, también nos apoyó el proyecto de emprendedurismo, que eso es algo que estamos ya a punto de comenzar, probablemente allá como por junio de este año. Ahorita estamos en los preparativos, también lo estamos trabajando con el PNUD, y ese proyecto la presidenta nos lo aprobó y también nos dio los recursos para poderlo hacer. Entonces sí, yo definitivamente que he tenido apoyo de la presidenta en los proyectos que hemos querido implementar. Y este pensamiento de la presidenta Castro, Pedro, ¿encuentra compatibilidad con los otros altos cargos del Ejecutivo o ha advertido que hay personas a quien el nombre de Pedro Barquero no les suena bien? Pero es que eso pasa siempre. Mira, en toda organización humana, toda organización, empezando por la familia, siguiendo por las escuelas, los colegios, las universidades, las mismas iglesias, el gobierno, la empresa privada, siempre en toda organización humana van a haber personas con las que nos vamos a llevar bien y van a haber personas con las que vamos a tener diferencias. Eso y ya es normal. Las tiene identificadas, usted ya sabe, sí, claro, quién le da la mano de buena forma y quién lo hace por una obligación que le extendió la mano y no lo dejó así. Eso siempre se sabe, mira, eso siempre se sabe. Pero el tema es precisamente aprender a trabajar con eso, porque al final de cuentas, en todo lugar donde uno trabaje, ya sea el gobierno, la empresa privada, sea su propio negocio o sea para alguien más, siempre va a pasar eso y siempre va a haber personas que van a pensar diferente a uno. Y ahí es donde está la clave. Precisamente en el gobierno se necesita mucha negociación y mucho consenso para poder sacar adelante las cosas. Nuevamente, en la empresa privada es más fácil. Si vos sos el dueño del negocio, vos tomás la decisión, lo haces y punto. No tenés por qué andarle pidiendo permiso ni negociar con nadie. En el gobierno sí tenés que negociar. Entonces, esa es la clave precisamente, poder lograr esos consensos y poder conseguir esos apoyos políticos dentro y fuera del gobierno, porque no solo influyen también las cosas dentro del gobierno, también hay grupos de interés fuera del gobierno que inciden en la toma de decisiones y que quieren incidir en la toma de decisiones. ¿Siente que hay algunos que han pedido su cabeza ya? Bueno, en las redes sociales hay bastantes personas que han pedido eso, que son muchos bots que han estado tirándome en contra. ¿Y qué hace, últimamente? ¿Cómo se siente cuando los lee? Porque ahí son pesados y ahí hay que tener la madurez, la tranquilidad, hasta la sabiduría divina. Se debe apelar para no inquietarse, estresarse. No, yo ni me inquieto ni me estreso ni para nada. O sea, primero no es primera vez que me pasa. O sea, cuando estaba en la Cámara de Comercio también me tiraban los bots del expresidente y ni esas veces que eran las primeras veces que pasaba me preocupó, menos ahorita que tengo más experiencia. Realmente no lo tomo por lo que es. Yo sé que son presiones políticas. Cuando te pones a revisar las cuentas ves que a todas luces son bots, o sea, fotos que no son de personas, nombres inventados, fechas recientes de creación, etcétera. Entonces yo ya estoy familiarizado. O sea, no le quitan el sueño. No, para nada, para nada. Yo estoy totalmente familiarizado con esas estrategias políticas. A mí no me quitan el sueño ni me dan ni frío ni calor. ¿Qué es lo más fuerte que ha leído ahí, que hasta usted se sorprendió? Mira, últimamente no, pero digamos en el gobierno anterior hubieron amenazas fuertes. Amenaza de muerte, sí, casi directa. Sí, sí.
¿Y Ok. cómo se siente un hombre que tiene su experiencia dentro del mundo privado, que ha estudiado procesos en diferentes áreas de la administración pública, cuando personas sin experiencia pretenden dar cátedra? Mira, eso es complicado porque uno tiene que ser respetuoso con uno mismo y con los demás. Y si uno no tiene experiencia en un área, lo mejor es no tratar de incidir en esa área. Es como que yo, Chendo, me tratara de meter a incidir en el área de derechos humanos. Yo no soy experto en derechos humanos. Es más, yo soy un ignorante en derechos humanos. Entonces no me voy a poner a opinar y mucho menos a diseñar políticas públicas en temas de derechos humanos. Yo no soy experto en medio ambiente. Soy un ignorante en temas de medio ambiente. Entonces no me voy a poner a opinar ni a diseñar políticas públicas en temas de medio ambiente. Ahora, yo sí soy un experto en temas económicos, en temas financieros, en temas de empresas y sobre esos temas. Entonces sí tengo los conocimientos suficientes para poder opinar y para poder ayudar a diseñar políticas públicas junto con otras personas que inclusive tienen muchísimo mayores conocimientos que yo. Que es justamente esto, Pedro, uno de los grandes problemas que enfrenta el Estado en su administración, que por satisfacer compromisos políticos y hasta familiares, ponemos personas que son ignorantes de temas puntuales. Sí, y yo pienso que esas cuestiones tienen que cambiar. O sea, desde hace mucho tiempo, cuando hablábamos públicamente de qué cosas tienen que cambiar en el gobierno, una cuestión es la ley de servicio civil. La ley de servicio civil se tiene que implementar a través de una verdadera meritocracia y que las personas que ocupen cada uno de los cargos en la función pública tengan el currículum que realmente avale su preparación, sus estudios, su experiencia para poder ejercer esa función pública para la cual se está contratando. Y lamentablemente en la historia de Honduras eso nunca ha pasado. Hemos visto siempre que ponen a personas, algunas que sí tienen la capacidad, la experiencia y el conocimiento, pero otras que no, y los ponen en posiciones claves a tomar decisiones que repercuten en la vida diaria de todos los 9 millones de hondureños. Muy bien, está con nosotros el secretario de Estado en los despachos de Desarrollo Económico, Pedro Barquero III. Pausa, ya regresamos. Casi 90 empresas que no cumplieron con la ley perdieron el beneficio, así de sencillo. Entonces, para eliminar los abusos, no necesariamente tenés que tener una nueva ley. Con solo aplicar la ley actual, que es lo que estamos haciendo, ya podés eliminar los abusos. Seguimos al banquillo, está con nosotros Pedro Barquero III, secretario de Estado en el despacho de Desarrollo Económico. ¿Cómo es la relación con quienes llegan en busca de un puesto de trabajo en estos meses? Porque me dice que está bajo la apuesta de la simplificación administrativa, que la computadora, de ser posible, responda y resulta en algunos casos más eficiente que el humano porque ahí no hay corrupción. Ahí responde en base a una petición. No se han molestado los activistas por eso, porque aquí se trabaja en política, Pedro, y usted lo conoce, con la intención de obtener un puesto, una actividad laboral que nos dé recursos. De acuerdo. Mira, la cuestión es que eficientar los procesos obviamente te lleva a necesitar menos personal y eso obviamente eventualmente va a repercutir en algunos procesos. Por el momento, como el proyecto no va tan avanzado, eso no está pasando. Pero por el otro lado, el gobierno es tan grande que siempre hay oportunidades en diferentes secretarías pues, para las personas que se pueden haber movimientos horizontales pues, de una institución a otra. ¿Cómo se lleva con Mel? Muy bien, excelente. Conversan, se cruzan. A Mel le gusta mucho escribir en WhatsApp. Sí. No, yo tengo excelente relación con él. Y con finanzas a nivel del gabinete económico, donde usted tiene una experiencia probada, ¿no han entrado en algún momento en discrepancia, sobre todo ahora que está en proceso de socialización la ley de justicia tributaria? Mira, ahí es importante aclarar algo porque a veces la gente toma las cosas por el lado equivocado. Relación, tenemos buena relación. Yo tengo buena relación con todos mis compañeros de gabinete. Que tenemos diferentes puntos de vista y diferentes opiniones sobre algunos temas es otro tema. Y que aquí, Pedro, este es un punto importante que lo vamos a dialogar, porque pareciese que hay temor a nivel de altos cargos del Ejecutivo en decir cosas actualmente, cosa que usted no la ha mostrado, y eso llamó la atención. Sí, ¿Qué porque pasó? Es que no tiene por qué haber temor. Mira, yo te voy a decir algo. Las reuniones de gabinete, por ejemplo, cuando estamos ahí platicando,
la presidenta da el 100% de apertura y de libertad de expresión. Ahí todo el mundo dice lo que quiera decir en el marco del respeto, obviamente, ¿verdad? Ahí nunca ha habido una falta de respeto, eso sí te lo tengo que aclarar, nunca ha habido una falta de respeto. Pero sí hay diferentes opiniones, entonces cada quien expresa lo que quiere expresar y a veces son opiniones hasta diametralmente opuestas, pero todo el mundo tiene la libertad de expresarse. O sea, nunca he visto yo en el gobierno que se le quiera callar a una persona porque o sea, me estoy refiriendo de parte de la presidenta, ¿verdad? Porque tenga una opinión diferente a otra persona. O sea, la libertad de expresión y de proponer ideas es total con la presidenta. No, nunca le ha llamado la atención o le ha sugerido, por la forma de ser suya y las manifestaciones sobre esta última propuesta de revisar el aparato financiero del Estado, por lo que ha dicho. No, para nada. Mi comunicación con ella es fluida, yo hablo con ella permanentemente. O sea, de hecho, con ella estuvimos trabajando este tema en el sentido de que me pidió un análisis y yo ya le entregué el análisis y la próxima semana nos vamos a sentar, después del regreso del viaje de ella, nos vamos a sentar a revisarlo. Ojo, ella no ha tomado ninguna decisión todavía. O sea, ella está escuchando los diferentes puntos de vista como siempre hace. La presidenta le pide opinión a diferentes personas que tenemos diferentes puntos de vista, ella se forma un criterio amplio en función de esas diferentes opiniones y después toma una decisión. Ella no ha tomado una decisión con este tema ahorita de la reforma fiscal. Está recabando información del SAR, de Desarrollo Económico, de otras instituciones dentro y fuera del gobierno para poder entonces tomar una decisión informada, que es lo que ella siempre hace. Bueno, ¿qué ha encontrado? Porque hemos visto y nos ha compartido información, eso lo hace y lo debo reconocer aquí públicamente con mucha frecuencia, el ministro Pedro Barquero, de temas puntuales sobre sus conocimientos, lo que ha expuesto sobre esta ley de justicia tributaria, que apuesta por algunas modificaciones y ciertas revisiones. ¿Por qué razón? Si normalmente se piensa que cuando algo se discute a nivel del gabinete, pues pasa limpio. No, siempre hay debate y siempre hay discusión y eso es sano y así tiene que ser, porque o sea, nadie es dueño de la verdad, Chendo. O sea, todos tenemos que complementar los diferentes puntos de vista. Con esta ley, yo lo que miro en el documento es que realmente no vamos a lograr los objetivos que nos hemos plasmado y por eso es que estoy solicitando los cambios correspondientes. Mira, para eliminar los abusos ya hemos avanzado bastante. El año pasado se eliminaron en la Secretaría de Desarrollo Económico el beneficio de RIT a 64 empresas y el beneficio de SOLI a 23, si mal no recuerdo. O sea, son casi 90 empresas que perdieron el derecho a tener estos regímenes especiales porque no cumplieron la ley. Régimen de importación temporal es el RIT y el SOLI zona libre. Zonas libres. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Casi 90 empresas que no cumplieron con la ley perdieron el beneficio. Así de sencillo. Entonces, para eliminar los abusos, no necesariamente tenés que tener una nueva ley. Con solo aplicar la ley actual, que es lo que estamos haciendo, ya podés eliminar los abusos. Por otro lado, también estamos coordinándonos mejor con aduanas, por ejemplo. Antes lo que tenías, por darte un ejemplo, en el régimen RIT, era que no se compartía la información entre aduanas y desarrollo económico. O sea, desarrollo económico autoriza los listados de importación para las empresas que están en régimen RIT, y no le pasaban los listados a aduanas. Entonces, cuando llegaba una empresa autorizada por RIT a hacer una importación, aduanas pues dejaba de pasar todo porque no tenía los listados. Ahora con Fausto, ¿qué hicimos? Nosotros desde Desarrollo Económico le compartimos todos los listados y Fausto ahora cuando le llega una importación verifica contra los listados y aprueba entonces el beneficio fiscal cuando esté en la lista y cuando no cobra los impuestos. Y así fue como descubrimos algunos abusos y se le eliminaron el beneficio. Y no solo eso, aduanas está trabajando también con las multas, los recargos, los intereses y el cobro de los intereses, de los impuestos que evadieron estas empresas y algunas empresas van a hacer multas de cientos de millones. Entonces, nuevamente, con solo aplicar la ley actual, ya podés eliminar bastante los abusos. Ahora, si hay otras cosas que se quieren regular, está bien, cambiemos la ley, pero la ley la tenemos que cambiar con el objetivo de, primero, eliminar los abusos y segundo, mejorar la competitividad del país. Entonces, con este borrador que ha trascendido a la luz pública, no se logra lo segundo.
no mejoramos la competitividad del país, sino que más bien de eso, en lugar de eso, retrocedemos en cuanto a la competitividad del país. Entonces, es un documento, digamos, yo lo miro como un documento de partida para que empecemos a discutir con los diferentes sectores e internamente en el gobierno para poder llegar entonces a un documento final que la presidenta entonces lo apruebe y que vaya al Congreso. Pero ese documento final tiene que cumplir con los dos requisitos: eliminar los abusos y mejorar la competitividad del país. Es decir, que con esta presentación, que ya por cierto hoy la empresa privada ha entregado una contrapropuesta, habrá que esperar en qué términos lo plantea, estamos en un proceso que va a tener mucho por enfrente, que no es para mañana o No. quizás abril, después de Semana Santa, como algunos pensaron que va a estar listo este proyecto de decreto para la Cámara. Mira, ha habido mucho nerviosismo alrededor del tema y se ha regado mucho rumor. Varios de estos días han estado con el rumor, por ejemplo, de que ya se mandó al Congreso. No, la presidenta no lo va a mandar al Congreso hasta que no escuche todos los diferentes puntos de vista y tome una decisión final. Repito nuevamente, no ha tomado una decisión final. Entonces ella, así como me pidió a mí un análisis, también se lo pidió al COEP, también se lo está pidiendo a otras personas y a otras instituciones, porque ella no toma decisiones sin antes escuchar a todos los diferentes puntos de vista. Y una vez que ella escuche todos los diferentes puntos de vista, va a tomar una decisión y lo va a mandar al Congreso. ¿Y usted ha conversado esto con el sector privado, que los conoce, que los ha tratado, que ha formado parte de ello, que tengan la tranquilidad? ¿Y cuál ha sido la manifestación de ellos al tener esta exposición? Mira, yo no solo hablo con el sector privado, yo hablo también con la academia, hablo también con economistas, hablo con diferentes personas que nos ayudan pues a poder recibir información, a tener opiniones, a tener también propuestas de proyectos que después nosotros podemos desarrollar en la Secretaría de Desarrollo Económico. Ahora, en el sector privado obviamente hay mucha preocupación, pues porque el interés de ellos es poder tener un ambiente adecuado para invertir. Y esta ley no logra ese objetivo. Y por eso es que tienen ellos la alta preocupación de que si pasa esta ley como está, nos va a afectar fuertemente en la capacidad de atraer capitales para inversión y de generar empleo. Es decir, Pedro Barquero, desde adentro, que forma parte del gabinete económico, de los altos cargos del gobierno de doña Xiomara Castro, su planteamiento, independientemente que paren las caras algunos, es que la propuesta, como se ha conocido, no pase así. No. Que sufra o que tenga modificaciones y hablar. Es correcto. Sí, no, es que no puede pasar así porque no cumple con los objetivos que la misma presidenta nos ha planteado. ¿Cuáles son los objetivos? Eliminar los abusos, pero mejorar también la competitividad, porque tenemos que ser atractivos para la inversión. Entonces, si no cumple con esos dos requisitos, la presidenta no lo va a aprobar y eso no va a pasar para el Congreso. Cuando se plantea que este ha sido uno de los debates enormes que genera posiciones encontradas, conflictos incluso hasta dentro del mismo gabinete, que se habla de revisar las exoneraciones y todos estos regímenes especiales, que ya me expuso de algunos. No es quitándolos que se va a mejorar, es revisándolos. Sí, es que mira, solo porque algunas personas se portaron mal, no vas a eliminar esos regímenes especiales, ¿me entendés? Es como que digas, bueno, vamos a eliminar el matrimonio porque hay unos hombres abusivos que golpean a sus esposas. O sea, castigar al abusivo que golpea a su esposa, pero no elimines la institución del matrimonio, ¿me entendés? Entonces lo que hay que hacer es lo mismo. Revisemos los regímenes especiales, sí hay que revisarlos. Eliminemos los abusos, sí hay que eliminar los abusos. Eliminar los regímenes especiales, no, eso no hay que hacerlo, si los necesitamos para poder atraer inversionistas y poder generar empleo. Recordad que Honduras no tiene aspectos competitivos importantes, o sea, nuestra competitividad es sumamente baja. Nosotros estamos en la posición 101 en el mundo. Entonces, hay muchísimos países que están por enfrente de nosotros en cuanto a competitividad y tenemos que cuidar los pocos elementos que tenemos que atraen inversión. Y estos regímenes especiales, el año pasado, Chendo, nos ayudaron a traer 26.000 millones de lempiras de inversión. 26.000 millones de lempiras. Y a la par de esos 26.000 millones de lempiras, el compromiso de generar 10.000 empleos nuevos. ¿De dónde vas a sacar 10.000 empleos nuevos en el país en este momento? No tenés de dónde. El Instituto Hondureño de Seguridad Social cerró el 2021 con 830.000 trabajadores inscritos. El 2022 lo cerramos con 848.000. O sea que apenas crecimos 18.000 empleos formales inscritos en el Seguro Social en el año 2022. Y estos regímenes especiales nos generan el potencial de tener 10.000
con los compromisos del año pasado. Más de la mitad de lo que se inscribió en el Seguro Social. Entonces, son regímenes sumamente importantes en este momento para poder desarrollar nuestro país. ¿Y le molestó cuando su compañero de gabinete, Marlon Ochoa, le dijo, estás del lado de los empresarios, esto no es así, si querés andarte para donde ellos? No, para nada, no me molestó ni me resintió. Yo entiendo que él tiene su forma de ver las cosas, y entiendo pues que reaccionó de esa manera. No comparto su forma de reaccionar, pero a mí no me da. ¿Han tenido nuevamente una comunicación y le ha tratado de tener esta exposición en términos mucho más profundos que no los vamos a abordar ahora porque se nos va el tiempo, y tratar de, no de cambiar criterios, pero que se entienda la realidad? Tenemos pendiente una reunión para poder discutir todos estos puntos. De hecho, en algún momento, probablemente, obviamente, vamos a tener que discutir esta cuestión, por ejemplo, cuando esté en gabinete, ahí. Pero previo a eso tenemos que tener un par de reuniones también. Al final de cuentas, Chendo, lo importante es que trabajemos en equipo. O sea, no es pecado pensar diferente. O sea, yo no pienso que él es una mala persona solo porque piensa diferente a mí. Simplemente pienso que el documento que él preparó no es el adecuado para el país y que requiere cambios. Entonces, tenemos que trabajar juntos, tenemos que hacer un equipo, pues si somos parte del mismo equipo, pues en el gobierno. ¿Este documento lo hicieron hondureños o lo hizo Rafael Correa? No tengo idea, no sé. Yo solo sé que en el SAR estuvieron trabajando eso, por lo que el mismo director del SAR ha dicho públicamente, pero no sé quiénes estuvieron trabajando en ese documento. Le consultaba esto porque se da una relación, y usted en ese tiempo estaba en el sector privado, no sé si lo conocieron, que gran parte del montaje de la estructura del Servicio de Administración de Renta es una copia de la política de la administración de Rafael Correa en Ecuador. Es correcto, yo me acuerdo de eso. En el gobierno anterior fue eso. Venían aquí frecuentemente asesores de Ecuador para montar toda esa estructura de cómo tratar de recaudar mejor los impuestos. Y que muchas veces, Pedro, este tipo de... No es que es malo, porque lo bueno hay que copiarlo. Claro. Sin embargo, cuando se crea una normativa, sobre todo en materia fiscal, lo primero a observar es el nivel económico del país donde la va a aplicar, y no podemos comparar la economía de Ecuador, que incluso es una economía dolarizada, frente a nuestra economía. Y que tiene recursos naturales que nosotros no tenemos. O sea, ellos tienen petróleo, por ejemplo, tienen gas también, y nosotros no tenemos eso. Entonces, las realidades económicas de los países son completamente diferentes. Por eso es que no podemos copiar las recetas y pegarlas tal cual. Otro tema ahorita, por ejemplo, mucha gente saca a relucir el tema que Biden ahorita está diciendo, que hay que cobrarle impuestos a los que, más tienen. El que más pero, recursos posee, pague más. Pero eso no tiene nada que ver con la propuesta de ley que está ahorita en circulación en el país. Son dos cosas completamente diferentes. Lo que está en circulación ahorita en la propuesta de ley aquí en Honduras no es lo que Biden está proponiendo en Estados Unidos. Son dos cosas completamente diferentes. Y no solo son dos cosas diferentes, sino que son dos países completamente diferentes. Chendo, ¿cuánto es el nivel de pobreza de Estados Unidos? En Honduras es 74%. ¿Cuánto es el nivel de desempleo en Estados Unidos? Nosotros aquí tenemos 9 de cada 10 personas con problemas de empleo. 9 de cada 10 de la población económicamente activa. Hay estados con superávit que más bien quieren trabajadores. Han llegado a niveles de 3% y hasta menos de desempleo. 3% o menos de desempleo en algunos estados. Oíme, entonces no podemos agarrar las fórmulas que están aplicando allá y aplicarlas acá. Ahora, yo estoy de acuerdo. Todos tenemos que contribuir pagando nuestros impuestos. Por supuesto que todos tenemos que contribuir pagando con nuestros impuestos. Pero también estoy consciente que se necesitan esquemas de regímenes especiales para poder atraer inversión y ayudar a generar empleo, que es la necesidad número 1 del país en este momento. Pedro Barquero III, secretario de Estado en los despachos de Desarrollo Económico, con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos. Crecimos más que muchísimos países en el mundo. ¿Es poco? Sí. ¿Es insuficiente? Sí, pero crecimos más que los demás. La inflación la cerramos con 9.8%, que es una inflación alta, pero no es tan alta como otros países. Nosotros estamos en la segunda capa, o sea, hay 4 capas de inflación que normalmente los analistas hacen, que es de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 20 y arriba de 20. Y nosotros estamos en la segunda capa, de 5 a 10. Seguimos al banquillo con Pedro Barquero III, secretario de Estado en el despacho de Desarrollo Económico. ¿Cómo nos está viendo el mundo? Porque hay grandes esfuerzos a nivel de los capitales locales por mantener
un crecimiento económico, Sí. si bien no en los términos que lo puede tener la economía de Guatemala y la de Panamá, pero volvernos competitivos frente a lo que pasa en Nicaragua, a lo que está pasando en el mismo Costa Rica y tratar de mejorar en los índices de inflación. Pero ¿qué de lo que proyecta este año? Primero enfoquémonos en el capital nuestro para después ver lo extranjero, que también es fundamental, Pedro. Mira, ahí hay varios temas. Mira, primero, el año pasado yo pienso que comenzamos a sembrar buenas decisiones en temas económicos y te voy a explicar por qué. Nosotros cerramos el año con un crecimiento de 4.1% del Producto Interno Bruto. Ese crecimiento, Chendo, está por encima del promedio de América Latina y está por encima del promedio de la región centroamericana. O sea, crecimos más que muchísimos países en el mundo. ¿Es poco? Sí. ¿Es insuficiente? Sí, pero crecimos más que los demás. La inflación la cerramos con 9.8%, que es una inflación alta, pero no es tan alta como otros países. Nosotros estamos en la segunda capa, o sea, hay 4 capas de inflación que normalmente los analistas hacen, que es de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 20 y arriba de 20. Y nosotros estamos en la segunda capa, de 5 a 10. Hay países que tienen inflación del 100%, o sea, una inflación que definitivamente es inmanejable. Y nosotros no estamos en el peor escenario. No estamos bien, no estoy diciendo que estamos bien, la inflación es alta, pero dado el contexto global, se controló bastante bien. Este año la inflación va a ser menor y probablemente este año tengamos un crecimiento levemente menor, pero hay que esperar las proyecciones del Banco Central, que está a punto de sacarlo en estos próximos días para poder tener el dato oficial. Entonces tuvimos un crecimiento, digamos que superior del promedio de América Latina, tuvimos una inflación dentro de parámetros aceptables, dadas las condiciones mundiales, es alto sí, pero es aceptable de acuerdo a los parámetros mundiales. Y por el otro lado también crecieron nuestras exportaciones. Por ejemplo, el tema de frutas se creció casi un 47% en las exportaciones. Entonces, se sembraron buenas cosas el año pasado. Ahora, el país no lo vamos a cambiar en un año. Es más, Chendo, el país no lo vamos a cambiar ni en 4 años. Hay muchas cosas que van a quedar pendientes después de estos 4 años. Pero lo importante es que lo que hagamos estos 4 años lo hagamos bien y que nos enfoquemos en las necesidades básicas del pueblo hondureño, que es la salud, la educación y obviamente el empleo. Y el tema de la seguridad jurídica, que el inversionista nacional y el extranjero también lo vive puntualizando como parte de las garantías que ellos requieren para poner su plata, cómo lo esperan llevar, porque aquí entramos también a otro escenario complejo, que muchos que se atreven a poner plata, luego sus buenos desarrollos se ven invadidos. Mira, ese es un serio problema que tenemos que resolver ya. O sea, el problema de las invasiones de tierra es un problema de décadas, pero últimamente se está agravando. O sea, se nos está poniendo la situación más delicada que Está antes. acentuado, Pedro, ya Sí. no solo es a nivel Sí. del Bajo Aguán, donde Sí. fue común, ahora es aquí en los alrededores de Sí. Tegucigalpa, ya les tocó el Valle de Sula, porque Sí. hay problemas en el Progreso, nos vamos al sur, también hay problemas en Sí. Choluteca. Mira, en realidad en todas esas regiones han habido problemas por años, pero ahorita sí se está agudizando. Estamos conscientes de eso, de que el problema se está agravando. Y es por eso que tenemos que dar una respuesta como gobierno y tiene que ser una respuesta contundente. Y la única respuesta que podemos dar como gobierno es que se tiene que respetar la propiedad privada. O sea, no podemos permitir que se viole la propiedad privada. Ese es un requisito fundamental para poder desarrollar un país. Nosotros, si no le garantizamos la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra a la gente, y me refiero a todo el mundo, me refiero desde el que menos tiene hasta el que más tiene, a todos. Si no hacemos eso, va a ser difícil desarrollar nuestro país. Uno de los sectores de la economía que más tenemos que desarrollar es precisamente la agricultura y la agroindustria. Y si no tenemos seguridad en la tenencia de la tierra, nadie va a venir a invertir este país en la agricultura. Los bancos no van a prestar si no se protege la propiedad privada, porque ponen en riesgo el dinero de los ahorrantes. Recordemos que los bancos trabajan no con su propio dinero, sino que trabajan con el dinero de todos nosotros, con el dinero que nosotros ahorramos en los bancos, es que ellos prestan. Entonces, la responsabilidad de ellos es prestar con un alto nivel de certeza que van a recibir un pago. Pero si se siguen invadiendo las tierras, ¿qué certeza va a tener entonces un banco de prestarle a un agricultor o a un agroindustrial? Va a tener temor de poner en riesgo el dinero de los ahorrantes por el tema de las invasiones de tierra. ¿Qué esperanza les da en este tema el nuevo Poder Judicial? Esto desde su óptica, que fue un crítico en el pasado. Bueno, yo espero que ahora los procesos se agilicen. La mora judicial es altísima, o sea, tenemos muchísimos años de mora judicial y ese es uno de los temas que ha platicado la nueva presidenta de la Corte, precisamente de que va a implementar un proyecto para poder entonces ponerse al día y que de ahora en adelante tengamos una justicia más expedita en el país.
¿Y los capitales externos cómo están? Las tendencias de los últimos años de inversión extraterritorial es muy baja. Nicaragua, que señalan tanto a Ortega, el año pasado registró 1.200 millones de dólares. Nosotros ni a la mitad llegamos, 600, 700. 700. No, mira, a ver, a septiembre del año pasado, que son los últimos datos oficiales de todos estos países, nosotros llevábamos 707 millones de dólares, que a septiembre del 2022 era más que todo lo que se trajo en el 2021. Pero, como bien decís, es muy poco, es insuficiente. O sea, los otros países, a excepción del Salvador, trajeron más inversión extranjera directa que nosotros en Centroamérica. El Salvador apenas llevaba 48 millones de dólares, porque tiene un riesgo país mucho más alto. De hecho, el riesgo país, el más alto de Centroamérica, con casi 15%, es El Salvador. Y después seguimos nosotros con 5 o 6%, y después los otros países. Entonces, ese riesgo país alto ha hecho que El Salvador apenas tuviera 48 millones de dólares de inversión extranjera directa a septiembre del año pasado y nosotros 700 millones de dólares. Pero países como Guatemala y Costa Rica atraen 2.000, 3.000 millones de dólares al año de inversión extranjera Pero directa. ¿es inversión nueva o es reinversión? Ambos. Pero te voy a decir una cosa, ambos son buenos. ¿Por qué? La reinversión quiere decir que la gente que ya está sigue confiando en el país. Y la inversión nueva pues te viene a ayudar todavía a generar más empleo. Necesitamos ambas. Ahora, necesitamos mucho más inversión nueva de la que estamos teniendo. Estamos teniendo muy poca inversión nueva. Mira, por ejemplo, México. México atrajo 32.500 millones de dólares a septiembre del año pasado y nosotros 700 millones de dólares. ¿Por qué es eso? Porque los capitales del mundo ahorita se están moviendo. Con el fenómeno del conflicto entre China y Estados Unidos, muchos inversionistas se están moviendo de Asia a otras partes del mundo, principalmente en América, para poder abastecer el mercado de Estados Unidos de una manera más cercana. Y ahí México está siendo el campeón, 32.000 millones de dólares de inversión el año pasado. ¿Qué es lo que pasa con Honduras? Pues obviamente nosotros no tenemos los niveles de competitividad y por eso nuevamente traigo el tema de los regímenes especiales. Esos regímenes especiales son los que nos ayudaron a traer... Estas son la puerta. Exacto. Eso es lo que nos ayudó a traer una buena parte de esos 700 millones de dólares. Entonces, si quitamos eso, ¿con qué nos vamos a quedar? ¿Con 200 millones de dólares? ¿Con 100 millones de dólares? ¿Con 50 millones de dólares? Entonces, tenemos que cuidar esos regímenes especiales y más bien hacerlos más atractivos para que una parte de todos esos capitales que se están moviendo en el mundo, que solo va a ser un par de años la oportunidad, porque al final de cuentas los capitales se mueven, llegan a invertir en un lugar y ahí se quedan sentados 10, 15, 20 años, no es que se están moviendo todos los años. O sea, es una coyuntura que habrá que aprovechar en este momento. Exactamente, o la aprovechamos o la perdemos para siempre, Chendo. Y estarnos acercando en medio de este conflicto geopolítico de las dos grandes potencias del mundo, más a la China popular. Y no es que se está viendo mal a Estados Unidos, pero sí se genera en el ambiente o se observa una separación de nuestro gran mercado que nos puede deparar. No, mira, yo estoy seguro y sé que nosotros tenemos que cuidar la relación con Estados Unidos. La principal relación de nosotros con el mundo es Estados Unidos. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y ha sido nuestro principal aliado. Y históricamente nos ha apoyado muchísimo, no solo en temas de comercio, sino que también en temas humanitarios y otros temas. Entonces, es importante que cuidemos, por encima de cualquier cosa, la relación con Estados Unidos. Y después de eso, pues nosotros podemos ejercer soberanía y tener relación y amistad con todos los países del mundo. Pero sí hay que tener cuidado de no descuidar la relación con Estados Unidos, que es la relación más importante que tiene Honduras. Porque aquí encontramos incluso mensajes que alguien los puede interpretar como sagacidad por parte de quien viene a dar recetas a Honduras, pero que ellos, actuando como buenos médicos, no la aplican en su país. Y es el caso que me llama la atención de México, con una atracción de capital sin precedentes, que usted me lo revela, de 32.000 millones de dólares, pero se habla que López Obrador, que sí tiene un gran nexo comercial con Estados Unidos, no traslada este tipo de política cuando vienen sus recorridos por los países de Centroamérica. Sí, mira, esos temas, obviamente, cada presidente vela por su país. O sea, cada presidente lo que va a querer es que le llegue inversión a su país. Y al igual que nosotros, lo que nos interesa es que venga inversión a Honduras. Pues, o sea, yo la única autoridad importante de un país que yo he visto
que está pidiendo inversión para otros países es la vicepresidenta de Estados Unidos. La vicepresidenta Kamala Harris ha estado en una campaña fuerte pidiéndole al sector privado de Estados Unidos que invierta en el Triángulo Norte. O sea, ella no está llamando a los inversionistas para que inviertan en Estados Unidos, sino que los está llamando para que inviertan aquí. Y de hecho, Chendo, parte de la inversión extranjera directa y parte de los 26.000 millones que se aprobaron en la Secretaría de Desarrollo Económico el año pasado son producto de ese esfuerzo que está haciendo la vicepresidenta Kamala Harris con su call to action, que son inversionistas que han respondido al llamado de ella y han estado viniendo a la región y específicamente a Honduras. ¿Y la mayor parte es inversión estadounidense? De la inversión extranjera directa, sí, pero también hay inversión nacional ahí. ¿Y cuál es el área que ya ha identificado ahora desde la parte estatal? Pedro Barquero es la ideal y sobre esa habrá que marchar para enfrentar un año complicado, es un año de recesión en las principales economías. Mira, la industria para la cual estamos más preparados en el país es la industria de la maquila, en todo sentido, o sea, la parte de las hilanderías, la parte de las telas y la parte también de costura. Nuestro país, porque tenemos décadas de estar trabajando en eso, está muy preparado para recibir inversiones en esas industrias. Otras industrias que queremos, pero que no estamos tan preparados y tenemos que mejorar, la agricultura y la agroindustria. Necesitamos mejorar ahí porque es un generador de empleo masivo y aparte de eso necesitamos trabajar nuestra seguridad alimentaria también. Otro tema importante también es el tema del turismo. Necesitamos también mejorar la seguridad para poder ir atrayendo más turistas. Nosotros tenemos bellezas naturales muy superiores a la de un montón de países que atraen más turistas que nosotros, pero es porque no tenemos la infraestructura y porque todavía tenemos que avanzar en el tema de seguridad. Muy bien, Pedro Barquero tercero, vamos a una pausa y a propósito de esto último que nos ha conversado, hay otro elemento ahí que ya vamos a conocer su punto de vista como funcionario y como hombre de empresa privada, porque no se puede negar que de ahí salió. Claro. Es el tema de la energía, que estamos con un serio problema y para estos desarrollos de países clave tener potencia disponible, que quizás la tenemos, pero el transporte de la misma es un desastre. Ya volvemos. Muchas de estas empresas, Chendo, son empresas extranjeras, son inversionistas extranjeros, que si se les trata de cobrar el impuesto en Honduras, simplemente se van a ir a otro país. Se pueden ir a Guatemala, a Nicaragua, a El Salvador, a Costa Rica, a México, a Colombia, a muchísimos países alrededor del mundo en donde van a llegar a operar sin pagar impuestos. Entonces en Honduras no vamos a ver esos impuestos. Simple y sencillamente se van a ir a operar en otro lugar donde tampoco les cobren los impuestos. Seguimos al banquillo con Pedro Barquero tercero. El tema del desarrollo de un país parte por su infraestructura. ¿Qué ofrecemos para hacer un atractivo real? En carreteras tenemos algunas dificultades, zonas productivas con malos accesos y el tema de la energía. ¿Cómo enfrentarlo y cómo enamorar a que lleguen a invertir a Honduras con este problema? Mira, hablemos primero de las carreteras. Hay un plan, de hecho, hace unos días estuvimos sentados con el ministro Mauricio Ramos, que es de la CID, y estuvimos viendo el plan de las inversiones que se van a hacer en carreteras. Y es una cantidad, no recuerdo ahorita el dato exacto, pero es una cantidad fuerte de dinero la que se va a invertir y se van a reparar muchos calles y caminos en este país. Y eso lo vas a comenzar a ver ya más o menos a partir de mediados de año, porque se están haciendo todos los preparativos de las licitaciones y todo eso. Y yo espero que podamos como gobierno ejecutar esos proyectos porque realmente se va a sentir la diferencia después de ejecutarlos. En cuanto al ENE, es un problema serio el que tenemos ahí. Tenemos pérdidas técnicas y no técnicas que están sumamente elevadas. El último dato que recuerdo era como un 38% y eso obviamente no hay manera de que el sistema sea sostenible con esas pérdidas técnicas y no técnicas. Y aparte de eso tenemos una necesidad enorme, no solo de controlar las pérdidas técnicas y no técnicas, sino que también de tener inversiones en lo que es líneas de transmisión, líneas de distribución y también en generación, porque también tenemos un déficit de energía en el país. Hoy por hoy el déficit, según algunos expertos, anda entre alrededor de 150 a 200 megas que se tienen que contratar ya. Y para eso también se necesita dinero. Y las líneas de transmisión y distribución también. O sea, son miles de millones de dólares los que ocupamos para poder hacerle frente a los requerimientos del sector eléctrico nacional. Y obviamente ahí tiene que haber un esfuerzo en conjunto entre lo que son inversionistas privados y el gobierno, porque el gobierno simple y sencillamente no tiene la capacidad de poderle hacer frente a todas estas inversiones. Dentro de esta propuesta de ley de justicia tributaria se habla del fortalecimiento
de empresas públicas y se piensa en dar el último recurso disponible para intentar salvar la NE, ¿es viable o las dificultades son enormes de seguirle poniendo plata? Sí es viable, sí es viable. O sea, salvar la NE es viable. Lo que pasa es que se ocupa mucho dinero y se ocupa también decisiones fuertes y drásticas. Y esto último quizás de lo más duro, más allá del dinero porque puede estar disponible con los acreedores, es lo que se va a tomar como una decisión con el personal. Y no solo con el personal, o sea, en general, recordad que las pérdidas técnicas y no técnicas incluyen el robo de energía. De hecho, las pérdidas no técnicas son el robo de energía. Y para eso lo que se tiene que hacer es ir a perseguir a la gente que no paga energía, pues los que están conectados con sus pegues directos, que hay de todo, hay desde casas residenciales hasta fábricas que funcionan de esa manera. Y hay que irlos a perseguir, a encontrar y asegurarnos de cobrarles la energía que deben y de desconectarlos hasta que no paguen. O sea, son decisiones realmente que hay que tomar, no hay de otra, porque si no, no vamos a arreglar este problema nunca. ¿Y sienten que sí está esa voluntad para hacerlo o ese componente político que ha sido el que ha destruido al estatal les puede poner frenos? Mira, yo a la presidenta la siento totalmente decidida. Yo no veo que ella tenga ningún impedimento de poder trabajar esos temas. Y lo que hay que hacer obviamente es operativizar todo esto para que podamos entonces llevarlo a la práctica. Y cuando se plantean, Pedro, dificultades en la discusión de esta propuesta que debemos dejar claro y reiterar hoy, que nos ha explicado Pedro Barquero, que todavía no tiene el visto bueno, me dice usted, de la presidenta. ¿Qué hacer, por ejemplo, con esa inquietud que tienen inversionistas hondureños que han llevado también capitales y con mucho esfuerzo a otros países de la región e incluso a Estados Unidos, que como está la propuesta, tienen que pagar por aquello también? No, pero no tiene, a ver, no tiene por qué haber nerviosismo. O sea, lo que tiene que haber es nuevamente un trabajo en equipo. Tenemos que trabajar en equipo las diferentes organizaciones de sociedad civil con el gobierno, y las organizaciones de sociedad civil incluyen las organizaciones del sector privado. También hay que involucrar a la academia, hay que involucrar al colegio de economistas, hay que involucrar a todas las personas que tienen los conocimientos técnicos para ayudarnos a diseñar una buena ley. Y una vez entonces que tengamos diseñado una buena ley, no tiene por qué haber ninguna preocupación. Simple y sencillamente las decisiones se tienen que tomar desde el punto de vista técnico y no desde el punto de vista político. Miembros del Gabinete Económico hablan de que con la propuesta se podrían incorporar ingresos por el orden de los 14 mil millones de lempiras, pero partiendo de que los tributos hasta hoy pagados van a continuar, y hay quienes también expresan que aprobar esta ley así como va a provocar la migración de muchos capitales e incluso despidos. Mira, ese es uno de los problemas de esta ley. La ley, así como está diseñada ahorita, y por eso es que es importante que la revisemos y la cambiemos, no va a mejorar la recaudación. Simple y sencillamente esos impuestos que no se están cobrando, la mayoría de ellos no se van a cobrar nunca, y te voy a explicar por qué. Primero, una buena parte de las exoneraciones es exoneración a los productos de la canasta básica. Esa exoneración de los productos a la canasta básica, pues difícilmente se va a eliminar, porque es afectar directamente al pueblo hondureño. Sería que cada vez que alguien va a comprar un producto de la canasta básica, ahora le costaría un 15% más, porque tendría que ponerse perdón, Pedro, el impuesto pero sobre ahí, venta. y ese es un área que la dependencia que usted, rector, así la maneja a la perfección, porque hay muchos productos exonerados dentro de la canasta básica, pero hay algunos que plantean que hay que revisarlo, claro, que no son canasta básica y que deben pagar. Claro, pero son dos temas separados. Sí. Lo primero es el hecho de ponerle o no ponerle impuestos. Si se eliminan las exoneraciones a la canasta básica, quiere decir que todos los productos que hoy están exonerados van a aumentar un 15%, porque vas a tener que pagar el 15% de impuestos sobre venta. Eso es inviable, no le podemos poner esa carga al pueblo hondureño. Otro tema es qué productos están dentro de esa canasta básica. Revisar, eso sí se Para puede. eso, y de hecho lo vamos a hacer, y te voy a explicar cómo. En Honduras, desde hace alrededor de 20, 30 años, no se hace una encuesta de hábitos de consumo. Ahorita, el Banco Central de Honduras y el Instituto Nacional de Estadísticas están comenzando el ejercicio de una encuesta de hábitos de consumo. ¿Para qué? Para que podamos entonces definir con toda certeza
cuáles son los productos verdaderos que deben de formar parte de la canasta básica. Y en función de eso, entonces vamos a hacer todos los ajustes que se requieran, pero se ocupan un par de meses para hacer ese estudio. Entonces, una vez que termine ese estudio, se va a tener la información suficiente para poder definir qué productos sí y qué productos no van a estar en la canasta básica. Y con eso, entonces, se va a racionalizar el tema de las exoneraciones, pero no porque le vas a eliminar la exoneración a la canasta básica, o la exención, perdón, a la canasta básica, sino porque se van a corregir los productos que deben de estar y se van a sacar los que no deben de estar. Ahora, otro componente del tema de los beneficios fiscales son las ONGs y las iglesias, ¿ok? Este tipo de instituciones no pagan impuestos, las que están debidamente registradas. Y por el otro lado, el tercer componente es la empresa privada, que no es la mayoría de los beneficios fiscales en cuanto a monto de dinero. Muchas de estas empresas, Chendo, son empresas extranjeras, son inversionistas extranjeros, que si se les trata de cobrar el impuesto en Honduras, simplemente se van a ir a otro país. Se pueden ir a Guatemala, a Nicaragua, a El Salvador, a Costa Rica, a México, a Colombia, a muchísimos países alrededor del mundo, en donde van a llegar a operar sin pagar impuestos. Entonces en Honduras no vamos a ver esos impuestos. Simple y sencillamente se van a ir a operar en otro lugar donde tampoco les cobren los impuestos. Entonces no vamos a ganar nada más que perder los empleos que nos están generando en este momento. ¿Es un sistema justo? Pues va a haber gente que va a pensar que sí, va a haber gente que va a pensar que no, pero es una realidad y no la podemos desconocer. Hay muchos países alrededor del mundo que ofrecen estos esquemas de regímenes especiales y si nosotros no los ofrecemos, simplemente esos capitales no van a venir aquí a ayudarnos a generar las fuentes de empleo que tanto necesitamos. Pedro, gracias. Gracias, Chendo. Siempre es un gusto. Vamos a seguir platicando de este tema seguramente más adelante, haciendo unas cosas rápidas. ¿Tiene enemigos en el gabinete? Pues yo espero que no. ¿Quiere ser candidato de algún partido político? Sobre todo, ¿sigue siendo parte del PCH o se considera independiente? No, yo mantengo mi afiliación y sobre todo que mi pensamiento va muy de acuerdo a lo que es el PSH. Yo de pensamiento soy liberal, o sea, mi pensamiento es liberal, mi estructura mental de análisis es liberal. ¿Y se lleva bien con Narrala? ¿O Sí, se han claro. distanciado ahora? Bueno, obviamente la relación no es tan cercana como cuando andábamos en campaña, porque en campaña pasábamos todos los días juntos recorriendo el país. ¿Te ha reclamado por algo? No, para nada. No, yo sigo manteniendo una buena relación con él. Lo que pasa es que ya no nos vemos todos los días como antes porque era una campaña política. Y ahora él tiene unas responsabilidades, yo tengo otras responsabilidades, pero sí nos reunimos de vez en cuando y platicamos con la misma cordialidad y yo le tengo el mismo aprecio y cariño de siempre. ¿Se arrepiente de algo en estos 14 meses? No, la verdad que no. La verdad que no. Yo pienso que haber incursionado en este mundo de la política y en este mundo del servicio público ha sido sumamente interesante. Los